Daniel, muchísimas gracias, muy clara tu explicación de lo que es la ley. Entendemos que tiene amores y desamores, pero también tiene realidades prácticas, ¿sí?, para analizar. Y bueno, nosotros, como te contaba al principio, invitamos a la gente del Colegio de Martilleros. En este caso tenemos al martillero Diego del Valle, en representación del Colegio de Mar del Plata, quien nos ha pedido el micrófono para comentarte un poco cuál es la realidad en Mar del Plata en relación a esta nueva ley. Así que, Diego, te voy a habilitar la palabra. Gracias, Silvina. Bueno, agradecerle a Darío. Antes que nada, me parece un detalle para destacarte, Darío, frente a una ley como esta. Me ha tocado verte en algún otro Zoom, también en Capital, y me parece muy valorable primero esto, ¿no? No es común que un diputado, ante una ley como esta, una ley que yo diría que no es ley, ¿no? El otro día, acá hay una docente, que hay muchos abogados, muy querida, y una jueza, que decía, ella enojada, tiene una forma, una linda oratoria de hacer, y que hablaba más de una reforma del Código Civil, ¿no? Me parece que acá hay una reforma del Código Civil muy importante, muy trascendente. Hay puntos que son muy interesantes, que son los que has destacado vos, el domicilio electrónico, la compensación, el tema del silencio, ¿no? El silencio en el derecho, cómo actúa acá en la reforma que se ha hecho en ese silencio. Ciertos aspectos, como hablas del depósito en el inquilino, como el derecho a rescindir cuando es antelaciones de más de 3 meses, el tema de los arreglos en las propiedades, el tema de las consignaciones del pago del alquiler o de las llaves, todo un tema, la consignación de las llaves, ¿no? Muchas veces el propietario no quería recibir la llave, y me parece muy bueno esta ley que primero la llave se reciba, y que después, bueno, si hay que ir atrás de los arreglos o lo que sea, pero permitir que ese inquilino también entregue la llave. Me parece que hay aspectos muy importantes y valederos. Sí, también, Darío, quiero serte totalmente sincero de una situación que es, me parece que esta ley tiene una génesis que es desde Capital Federal, ¿no? A veces el país se ve mucho desde Capital Federal. Creo que sí había abusos en Capital Federal con la parte de los inquilinos. Nosotros acá lo hemos marcado durante todos estos años que vos venís trabajando la ley, veníamos hablando de muchos abusos, pero también contarte, por ejemplo, Mar del Plata, que es un mercado muy importante de alquileres. Yo te aseguro, Darío, que estamos entre los 4 mercados más importantes en cantidad de inquilinos, por la ciudad que somos, hay muchísimos inquilinos. Nosotros veníamos trabajando en el alquiler de todo el año, un mercado ordenado, en el sentido, los profesionales inmobiliarios teniendo una pauta de trabajo en el alquiler de 24 meses, teniendo en cuenta que no los ajustes fueran anuales. Veníamos trabajando, te digo, hasta el 30 de junio, con alquileres destino vivienda con un ajuste anual del 30 a 35%, teniendo en cuenta lo que vos marcaste también, el tema de los salarios, ¿no? O sea, el inquilino es un asalariado, y por lo tanto los porcentajes que nosotros manejábamos en destino vivienda era anual y del 30 a 35%, y también en Mar del Plata, yo hace 27 años, Darío, que me dedico al tema de los alquileres, o sea, te hablo desde la locación, dedicándome muchas horas por día, muchos años en estos 27 años, conociendo al inquilino y al propietario, ¿no? A las necesidades de los dos. Nosotros acá marcábamos un mercado que el inquilino solamente pagaba luz, gas y agua. Era solamente los servicios, el servicio de luz, el servicio de gas y el servicio de agua. Y las expensas no se las cobrábamos porque siempre decíamos que era hasta más práctico para el propietario. Se ponía un precio, ¿sí? Y ese precio más los servicios. Y el ajuste anual. Yo creo que la ley, ojalá se pueda corregir, Darío. He visto también 2 colegas tuyos, los diputados Enríquez y Laspina, que se han manifestado. Creo que la ley lo que trae un grave problema, primero es con el plazo, ¿no? Llevarlo a un plazo de 3 años en un país como en este contexto económico hoy. Ten en cuenta, Darío, también que cuando ustedes votaron la ley, allá por noviembre, no teníamos el contexto que estamos hoy, ¿sí? Hoy estamos con un congelamiento a través del DNU de los alquileres. Entonces, destino vivienda, los alquileres han quedado congelados desde el mes de marzo
aquellos propietarios que se le han vencido los contratos, marzo, abril, mayo, han quedado esos alquileres totalmente congelados. Calculo que vos que estás en el Poder Legislativo, se habla de una posibilidad que se prorrogue ese DNU y que los alquileres continúen en esa situación al 31 de marzo. Esta situación hace que hoy, que ha salido la ley, en este primer mes de julio, el grave problema que tenemos en Mar del Plata es que no hay oferta de alquileres. Es decir, de golpe con esta ley, la oferta que teníamos de alquileres, el stock que teníamos de alquileres de vivienda, de golpe se ha caído. Y se ha caído y ha traído 2 o 3 temas. Uno es el aumento, es decir, de golpe los alquileres que hasta el 30 de junio, por decirte valores de Mar del Plata, Mar del Plata hasta junio alquilábamos un departamento de un ambiente, para hablarte de valores bien populares, un ambiente alrededor de 8.000 pesos. Hoy, por ejemplo, menos de 11.000 pesos no conseguís ningún departamento de un ambiente, con poca oferta, ¿sí? Y el otro grave problema, y te digo por los contratos que ya hemos realizado con esta nueva ley, te hablo a nivel personal en el estudio, el otro tema es el ajuste, Darío. Yo cuando mido el IPC y mido el RIPTE, y hago el cálculo entre IPC y RIPTE, me da porcentajes mucho mayores de los que la gente venía actualizando los contratos, lo que los inquilinos venían actualizando los contratos. Entonces, el problema que nos plantea el inquilino, y te digo que hoy nos pasa eso en los contratos de vivienda que estamos celebrando con esta nueva ley, el inquilino plantea el miedo a qué pasa si dentro de un año ese índice, ¿sí?, supera los valores que veníamos manejando, te voy a repetir, contándote cómo era la plaza nuestra de Mar del Plata, cómo era el mercado nuestro de Mar del Plata. Entonces creo por ahí, no sé si habrá esa posibilidad, Darío, de analizar estos 2 puntos. O sea, que yo digo, en el mercado de alquileres son muy importantes las 2 partes, el buen inquilino y el buen propietario. El tema también es que si vos en el mercado de alquileres no tenés el propietario que te ponga la propiedad, no tenés mercado de alquileres. Y ahí sí tiene un grave problema el inquilino. Más en una ciudad como la nuestra, que te permite, y vos esto también lo sabes, Darío, porque han reformado también en el artículo 1199 la posibilidad de otro tipo de locaciones, ¿no? Mar del Plata tiene la posibilidad de la temporada, tiene la posibilidad de los estudiantes, y tiene la posibilidad de ese artículo 1199 que te abre una posibilidad de hacer determinados contratos con una finalidad determinada. Entonces, yo creo que acá el tema del ajuste hubiese sido bueno poner un límite. Yo no digo que no, haber puesto un límite y decir, bueno, a ver, los contratos pueden tener un límite que sea pero dejar la posibilidad de que también el inquilino y el propietario pudieran pactar, ¿sí?, para tener previsibilidad. Es decir, esta ley hoy, ¿qué hace? No le da previsibilidad al propietario que tiene miedo que ese índice dentro de un año no sea real. Ese es el problema que plantea el propietario. Y el inquilino, el problema que plantea es que ese índice, frente a un contexto que tenemos hoy, de una posible inflación muy alta, un contexto muy, muy difícil, que ese valor que venga no lo pueda pagar el inquilino. Entonces, yo lo único que te digo de esta ley, yo veo esos 2 grandes problemas que ojalá, como toda ley, se pueda corregir. Porque fíjate que ustedes la votaron en diputados en noviembre, pasó al Senado igual, y fíjate, Darío, que ni siquiera se reglamentó nada. La ley del Senado, el día que sale el Senado, el 11 de junio, luego se publica en el boletín oficial como corresponde a toda ley, sin ningún tipo de reglamentación, de nada, salió igual que como ustedes la votaron en noviembre. ¿No te parece que estos 2 puntos, el del plazo y de la actualización en el destino vivienda, no será algo que se pueda llegar a modificar o a cambiar? Esa última parte, Diego, sería la pregunta entonces, ¿sí? Porque vamos a ordenar un poquito que cada uno pueda preguntar en forma concreta. ¿Así es? Así es. Daniel. Gracias, Diego. Mira, a ver, voy por partes. Primero, con respecto al tema de que es una ley de capital, mira, las leyes cuando se hacen, nosotros escuchamos a todos y vinieron de muchísima gente del interior. Por supuesto que después uno regula en forma general y seguramente hay lugares donde la ley será más aplicable y hay lugares donde será menos aplicable. Estas son realidades que, por supuesto, en un país con tantas diferencias es difícil
digamos, entenderla en una legislación nacional. Mira, un tema que surgió en su momento en el debate fue justamente el hecho de que nosotros nos parecía, en general, que sobre todo teníamos que proteger a los alquileres más bajos, porque está claro que los sectores, los inquilinos que más sufren los abusos son los sectores más, generalmente más de alquileres más bajos, los que van a alquilar viviendas muy suntuosas o caras, por lo general no tienen más posibilidad de negociar que cuando estamos hablando de una vivienda de menor valor. Ahora, claramente, cuando vos le querés poner alguna diferenciación, algún tope, los valores de alquiler son muy disímiles. Lo que vale una vivienda, un alquiler barato, digamos, en la capital, es un alquiler de una vivienda carísima en el interior de una provincia de la Argentina. Por lo tanto, esto lo pongo como ejemplo de lo difícil que es para considerar las situaciones particulares de lo que pasa en un país tan disímil y con tantas diferencias y tan grande como es la Argentina. Respecto al tema de la actualización, sí, por supuesto que, mira, cuando nosotros debatimos este tema, lo pusimos en consideración sobre todo los sectores y sobre todo del sector que representaba a los inquilinos, planteándoles justamente que si nosotros incluíamos un índice, de alguna manera iba a haber menos previsibilidad, porque por supuesto, cuando uno tiene un índice, no sabe cuánto va a dar el índice hasta que pase el año desde que se firmó el contrato. En cambio, incluyendo una actualización semestral o anual, que en general celebro que Mar del Plata se haga anual, pero en general en la mayoría del país se hace semestral, el inquilino sabe, pero claramente lo que los inquilinos dijeron, no, nosotros preferimos una actualización que sepamos por un índice oficial y no estar atados a lo que me imponga el locador, que por lo general me impone aumentos por encima. Y la realidad, si vos ves, insisto, salvo el año pasado, no sé Mar del Plata, pero en la mayoría del país siempre se pactaron aumentos por encima de la inflación. Por lo tanto, digamos, en ese marco se optó por ese mecanismo, más allá de que, insisto, puede haber gente que pueda pensar que no, y por supuesto en este contexto actual, con más razón. Respecto a la duda sobre las estadísticas oficiales, mira, nosotros legislamos pensando que nadie puede ser hacer una barbaridad tan grave como toquetear las estadísticas oficiales como se hizo durante el gobierno anterior. La realidad uno legisla para un país donde las estadísticas oficiales tienen que ser fidedignas. En ese marco, y siempre lo he sido, salvo en el gobierno anterior, por supuesto nosotros hicimos la ley en un momento donde el INDEC establecía estadísticas oficiales. Más allá de eso, incluimos como índice un índice que lo debe publicar el Banco Central y no el INDEC, porque justamente para darle todavía aún más seriedad a un organismo como es el Banco Central, que tiene por condición una independencia mucho mayor que el INDEC. Más allá de eso, después si hay un gobierno que decide toquetearlo, está mal y habrá que denunciarlo, pero no es lo que sería hasta ilegal, ¿no? Pero de todas maneras, en este contexto actual de pandemia, si en el Congreso deciden cambiar la posición, por supuesto que a mí para mí no era lo principal de la ley, pero sí me parecía que si íbamos a actualizarlo tenía que estar incluido el valor del salario de los trabajadores para resolverlo. Y por lo de eso lo incluimos. Después veremos, yo vi el proyecto que presentaron Laspina y Enríquez, que de alguna manera también en su momento acompañaron el proyecto, pero uno entiende que es el proyecto actual ahora, teniendo en cuenta la pandemia. Ahora, si uno tiene que legislar por la situación particular de la pandemia, bueno, será un tema que deberá decidir el Congreso, como decidió ahora el gobierno congelar los alquileres, con una decisión que quizás viable. Ahora, que no es muy sostenible en el tiempo, claramente. Lo hizo por 6 meses, vence creo que a fin de septiembre. La verdad que me imagino postergarlo por 6 meses más, realmente sería, bueno, tan difícil como todo lo que está viviendo hoy el país, ¿no? Y el otro tema que me preguntaste, no me acuerdo, era la actualización y no sé cuál el otro tema era. No, el otro es el tema del plazo, ¿no? Fíjate que por ahí tenemos Uruguay, Paraguay con plazos más flexibles. ¿Viste? Mira, lo del plazo, Diego, es un tema que yo estoy convencido que está bien la medida que se tomó. Le podrá no gustar a los locadores, pero claramente es una estabilidad para los inquilinos. En un país, digamos,
donde de alguna manera vos tenés un contrato que lo vas a actualizar con un índice oficial, y que por lo tanto también el locador sabe que ese valor se va a actualizar, la verdad que sea 2 o 3 años, me parece que no cambia. A mí me parece que está bien el plazo, más allá que si después el Congreso quiere cambiarlo, lo podrá cambiar. Yo creo que extenderlo 3 años le da estabilidad al inquilino y ayuda mucho.